no es el único. El mundo no gira alrededor de lo que sientes, aunque a tu ego le encante pensar que sí. Andrés había terminado una relación de años y se sentía devastado. Cada vez que hablaba con amigos, el tema era siempre el mismo: su dolor, su vacío, lo injusto que había sido todo. Al principio, lo escuchaban con cariño, pero después de semanas empezaron a evitarlo. Una amiga le dijo con firmeza una vez: Andrés, sé que estás mal, pero no eres el único que está sufriendo. Todos tenemos nuestros propios problemas. Ese comentario le dolió más que la ruptura en sí. Sin embargo, con el tiempo entendió algo crucial. Su dolor era real, pero lo había convertido en un escenario donde él era siempre el protagonista. Y esa visión lo alejaba de los demás en lugar de acercarlo. El ego se aferra al dolor porque ahí encuentra identidad. Soy la víctima, soy el que sufre, soy el que carga esta cruz. El problema es cuando tu dolor se vuelve el centro del mundo. Dejas de ver a los demás. Y entonces la empatía desaparece. Hay 3 verdades incómodas con respecto a este tema. Tu dolor es real, pero no es exclusivo. La segunda, aferrarte a él no lo hace más valioso, solo lo hace más pesado. Y la tercera es que crecer no significa negar lo que sientes, sino reconocer que también los demás sienten. La conciencia empieza cuando entiendes que tu vida no es el único escenario donde ocurren tragedias. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como ves, estamos hablando de un tema bastante disruptivo, bastante doloroso incluso, en el cual podemos llegar a pensar que hablar de esto puede ser desalmado o, o bastante disruptivo en el aspecto de que estamos acostumbrados a que todo el mundo nos apapache, ¿no? A que si estamos mal, nos esté apapachando toda nuestra familia, nuestros amigos, que para eso están, ¿no? Y eso realmente lo que hace en algunas ocasiones es que nosotros perdamos empatía al empezar a victimizarnos por lo que nos pasó. Y esto vamos a ver que es una constante en algunas personas. Puede ser que algunas personas pasen su vida haciendo esto. Les pasó algo muy feo de niños y creen que por eso tienen derecho a todo. O, o creen que son las únicas personas, o al menos así actúan, que como si hubieran sido las únicas personas que sufrieron o que pasaron por algo terrible. Y eso hace que ese dolor, ese suceso en particular, sea el centro de su vida presente y afecte sus relaciones y afecte su modo de relacionarse con el mundo. Punto número 1. ¿Por qué me aferro tanto a mi dolor? Aquí hay una cuestión, que el ego convierte el sufrimiento en parte de ti, en esa identidad, en un sentido del yo. Y es ahí donde empieza el victimismo, porque piénsalo, si tú piensas que tú eres ese sufrimiento, ese dolor, ese algo que te pasó, que fue terrible, y si ya no eres eso, si lo sueltas, ¿qué eres? ¿Quién soy? Y ese es el tema muchas veces con la identidad, con la identificación de ideas. Te identificas con estas ideas en particular y dices, híjole, es que yo soy esta persona a la que le pasó esto, esta persona que sufre esta situación, que tiene esta condición, por ejemplo. Y si no eres eso, ¿qué eres? Y causa un miedo terrible. Hay un miedo asociado que es muy parecido al miedo a morirse, porque es como dejar de existir, ¿no? Emocionalmente así se siente, psicológicamente así es. Andrés, por ejemplo, hablaba de su ruptura porque era la única forma de sentirse visto, de sentirse que aún estaba ahí. Y muchas personas hacen esto, yo lo he visto en persona, en vivo, como, como hay personas que se autolimitan por esa victimización de pobre de mí, a mí me pasó esto. Y no estoy diciendo que no haya sido terrible, no estoy diciendo que no tengas derecho a sentir dolor por la situación. Lo que digo es que en el momento en el cual tú haces que eso forme parte de tu identidad, ahí estamos perdiéndonos una enorme
parte de nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque estás basando toda tu existencia, tus decisiones, tu estado de ánimo incluso, a un suceso terrible. Y qué terrible forma de vivir, ¿no? Qué forma tan vacía de hacerlo. Porque si nos la pasamos viviendo en el pasado, no vamos a estar conectando de forma pura con el presente. Y esa es la tragedia del victimismo y la tragedia de aferrarnos a nuestro dolor. Punto número 2. ¿Qué pierdo cuando mi dolor ocupa todo el espacio? Bueno, pues como dijimos, pierdes este enfoque, esta conexión con el presente. Y eso hace que te pierdas historias de otras personas. Que pierdas el enfoque en que otras personas necesitan. Pues también que los escuches. Necesitan espacio, necesitan atención tuya, afecto tuyo. Y también te pierdes de las emociones de otros. Eso es lo que te estás perdiendo. Pero yo también me iría más allá de las relaciones. Te pierdes el darte la oportunidad de crecer. Porque si la identidad tuya está asociada a un suceso doloroso y terrible, pues ¿qué pasa? Que te estás dando permiso de no crecer. Es como decirte, no, tú no te pongas en una situación incómoda porque tú ya pasaste por mucho, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que no salgas de tu zona de tu confort. Y al no salir de ahí, lo que va a pasar es que vas a estarte perdiendo de sucesos importantes en tu vida. No vas a ir por un nuevo trabajo o por un nuevo puesto. No vas a estudiar esa carrera que siempre quisiste estudiar. ¿Por qué? Pues porque tienes la excusa perfecta para no hacerlo. ¿Qué es este dolor, esta situación, esto que te pasó? En el ejemplo que estábamos diciendo, de Andrés, sus amigos dejaron de compartirle sus propios problemas porque sentían que él no escuchaba. Y eso puede llegarte a pasar. Punto número 3. ¿Cómo puedo validar mi dolor sin hacerlo absoluto? ¿Qué quiere decir eso? Que le hagamos caso a cómo nos sentimos al dolor y le digamos sí existes y le hagamos caso, lo apapachemos incluso, pero sin que sea el centro de nuestra vida, sin que de forma absoluta maneje todas nuestras decisiones y todo lo que hacemos. La forma de hacer eso es reconocerlo como es y definirlo, pero no dejar que esto te defina a ti. Es decir, definirlo como un suceso, como una experiencia, pero no dejar que esa sea la razón de por qué tú eres tú. Pongamos un ejemplo. Si de pequeños sufrimos de violencia, ¿no? Tenemos que definirlo así. De pequeño sufrí de violencia. Es decir, porque esa es la forma de definir la experiencia, ¿no? Sufrimos esto. Pero si dejamos que esto nos defina, vamos a decir, esto de pequeño sufrí de violencia, en lugar de decir, yo soy una persona que sufrió de violencia. Esa es la diferencia, porque en el segundo ejemplo, te estás definiendo por esta violencia. Pero en el primero, nada más estás definiendo la experiencia, una experiencia pasada. Y esa experiencia en pasado es realmente algo que tiene más similitud con la realidad, ¿no? Es algo más realista el definir algo como que pasó, como algo que efectivamente pasó y que no está pasando ahorita y que no hay razón por la cual le demos tanto peso en este momento. Que sí duele, que te hubiera gustado otra cosa y muchas veces ese es el problema. No la realidad en sí, sino la expectativa. Y eso es lo que causa, pues, este dolor que se intensifique. ¿A qué me refiero? Aquí hay una frase que digo constantemente, que el sufrimiento viene de esperar que la realidad no sea lo que es. Y justamente de ahí viene este sufrimiento, porque el dolor es esta experiencia, es el experienciar esta situación terrible, pero el sufrimiento viene
de esperar que esa situación no sea esa situación, que sea algo distinto. Y tú me vas a decir, pues claro que espero que sea algo distinto, sí, pero es algo que ya ocurrió. Y me podrías decir en el presente que esperas que tu trabajo sea mejor, que tu jefe sea mejor, que te traten mejor en la escuela, no sé. Claro, pero vas a sufrir más por la expectativa, porque la realidad es la que es. Y el hecho de que tú te aferres a que la realidad no sea así, es lo que te va a hacer sufrir realmente. No en sí la realidad como le estamos describiendo. El problema siempre va a ser la expectativa, lo que esperas que sea esta realidad, lo que esperas que sea el mundo. Y yo te voy a preguntar, ¿qué es más grande? ¿Tú o el mundo? ¿Tú o la realidad? ¿Qué pesa más? Y es ahí donde nos enganchamos en una pelea que nunca vamos a ganar. Porque no importa cuánto tú esperes que algo sea distinto, esto no va a cambiar. Por eso es necesario que definamos las cosas como son y no dejemos que esto nos defina a nosotros. Porque el tiempo sigue avanzando. Y si tú te aferras a algo que ocurrió en el pasado, esperando y diciendo, ay, es que esto no tuvo que haber sido así, tuvo que haber sido de otra manera, lo que está pasando es que estás dejando que tu vida se defina por algo que ya ni siquiera está ocurriendo ahorita. Y eso, a mi parecer, es una tragedia, porque no estás dejando que tu vida del presente exista, como debería o como podría. Y es ahí donde está el problema. Punto número 4. ¿Qué cambia cuando abro espacio al dolor de otros? Y esto justamente estábamos hablando de la empatía, ¿no? Anteriormente. Que si nosotros nos victimizamos, no vamos a poder ver a los demás como son, sino como agentes potenciales de validación de nuestro propio dolor, ¿no? Vamos a pensar que las demás personas están ahí para validar lo que sentimos, lo que nos pasó, están ahí para hacernos sentir bien, hacernos sentir mejor cuando nos sintamos tristes, etcétera. Pero realmente eso no es así. Las demás personas tienen tanto derecho a existir, a que les pase algo, a incluso a sufrir, como decíamos, tanto como tú. Y es ahí donde está el tema del ego. El ego quiere hacerte sentir especial, quiere hacerte sentir único y detergente, ¿no? Te quiere hacer sentir que eres la única persona que importa, y eso no es así. En el mundo real, los demás también necesitan comer, también tienen emociones, también necesitan tomar agua, también necesitan entablar comunidad, hablar con otros, necesitan ser escuchados también. Y eso es lo que estamos perdiendo. Entonces, aquí necesitamos descubrir esta conexión con los demás. Eso es lo que va a cambiar. Cuando cuando abras tu mente al dolor de las otras personas o a la empatía con las otras personas, vas a tener más conexión, vas a generar más comunidad con los demás. Recuerda que como seres humanos tenemos dos necesidades esenciales, la de afecto y la de pertenencia. Si tú eres el centro de la conversación siempre, la gente te va a rechazar. Eso quiere decir que no vas a tener ninguna de las dos necesidades cumplidas al 100%. Y tal vez puedas llegar a pertenecer a un grupo de víctimas anónimas, no sé, a personas que puedan llegar a sentirse mal. Pero como es muy probable que los demás hagan la misma cosa, en la cual su dolor es el centro, pues podría ser que no hay una comunidad en sí, sino solo busca a cada quien ser escuchado sin escuchar al otro, ¿no? Y cuando tú escuchas a las demás personas realmente y dejas de pensar que tu experiencia, tu pasado es lo que te define y empiezas a definirlo como lo que es, como un suceso pasado, descubres este alivio al ver que los demás también pasan por lo mismo o por situaciones semejantes y eso te hace sentir que perteneces. Cubres esta necesidad de pertenencia, de que no eres la única persona que está mal. Y puedes llegar a sentir afecto por los demás por abrirse de esa manera. Porque justamente algo que crea esos vínculos, que crea vínculos de amistad o que profundiza los vínculos que ya existen, es la vulnerabilidad.
Y cuando tú escuchas a otros, cuando son vulnerables, los demás van a sentirse agradecidos, van a sentirse parte de esa relación, ¿no? Y eso va a hacer que generes estos vínculos más fuertes y sanos, porque se cubren esas dos necesidades, la de pertenencia y afecto, pero no solamente de tu lado, sino también del otro lado de la otra persona. Por eso el vínculo se va a fortalecer. En nuestro ejemplo de Andrés, él al escuchar a su amigo hablar de una enfermedad de su padre, Andrés sintió esta compasión y en lugar de hablar de sí mismo eh, para aliviar su dolor, porque justamente es lo que hacía, se dio cuenta cómo su propio dolor se estaba alivianando, al darse cuenta de que otros también cargan esos pesos y que tal vez el hablarlo sirve y a veces también callar tu propio dolor y escuchar el del otro, pues también se siente bien, también se siente uno sin tanta carga. Y eso es lo que podemos llegar a lograr todos. Si nos damos esa oportunidad de, de llegar a conectar con nosotros de esta manera más genuina. Punto número 5. ¿Qué significa vivir con empatía y conciencia? Porque muchas veces escuchamos este tipo de frases en, eh, en redes sociales y parecen frases mágicas, parecen frases sacadas de un anuncio de la vida perfecta, ¿no? De esas personas que te quieren vender un seguro, ¿no? O si eres adepto a alguna religión y vas a misa, o lees algún libro, algún video, o ves algún video de esto, son palabras que se usan, ¿no? Se pueden utilizar constantemente y el tema con esto no es que esté mal, al contrario, está muy bien, pero muchas veces no se define. Y aquí voy a hablar mucho de definiciones, como te das cuenta, con respecto a lo de la experiencia, ¿no? ¿Qué es una definición? Es decir, las cosas de una manera más fiel a la realidad, más precisa, ¿no? ¿A qué me refiero? Si tú dices, por ejemplo, en el caso de la empatía, bueno, pues ¿qué es la empatía? Pues es empatizar con los demás. No, no, eso no es una definición. Eso es una descripción muy pobre de lo que podemos llegar a creer que es. Entonces hay que empezar a definir las cosas en lugar de hacer este tipo de descripciones. Y una forma, y una práctica más bien, muy buena que te puedo recomendar es que busques literalmente qué significan las palabras antes de usarlas. Eso te va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque vas a saber de qué estás hablando y vas a poder utilizar la palabra cuando se aplica y eso te va a ayudar en tu diálogo interno a realmente experienciar este tipo de prácticas de una manera pura y de una manera plena. La empatía tiene mucho que ver con estas neuronas espejo que tenemos todos nosotros. Y hay que usarlas. ¿Cómo se usan? Bueno, pues hazte esta pregunta cuando ocurra algo terrible con los demás, ¿no? Algo que te estén platicando. Ves una injusticia, algo que no te gustaría que pasara realmente en el mundo. O ni siquiera en el mundo, que no quisieras que te pase a ti. Te haces esta pregunta. ¿Cómo yo me sentiría si esto me pasara a mí? Pero no desde un aspecto teórico, sino tratando de sentir esa emoción. Esa es la empatía real. Porque si tú desde un aspecto teórico dices, ah, pues me pondría triste si esto me pasa, pues ¿qué va a pasar? Que simplemente estás teniendo simpatía. Estás diciendo, no, pues sí, ha de estar triste. Pero si tú tratas de sentirlo, y ojo, esto no se trata de llorar y ponerte a una situación muy terrible y te pones a abrazar a la persona llorando los dos. No, no, no. Esto se trata de utilizar, aunque sea un poquito, un segundo, decir, sentir esa parte, esa emoción en ti. Eso es la empatía. Eso es la empatía real, ¿va? Y la conciencia, ¿qué es la conciencia? Es observar lo que está pasando en tu entorno y tener noción de qué es. Y esto tiene mucho que ver con la parte del ego, de que tu ego deje de ser el centro. Y con ego recordemos que es el sentido de la identidad que está
que está desalineado con la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú eres consciente, cuando practicas esta conciencia y te olvidas de lo que hay dentro y empiezas a observar lo que hay afuera, de una manera plena, sin juicios, de una manera presente, lo que está pasando es que estás alineando tu sentido del yo al mismo tiempo con la realidad. Y vas a dejar de poner esta sensación de victimismo, o incluso podría funcionar con la arrogancia también. Vas a dejar de verte como el centro de todo y vas a darte cuenta de que los demás también pasan por este tipo de procesos, por sufrimiento, etcétera. Entonces, vas a empezar a compartir este escenario con los demás y darte cuenta de que los demás también son personas increíbles, también son un mundo, también merecen ser escuchados. Y cuando empieces a escuchar más de lo que hablas, habrás logrado esta conciencia y esta empatía. Te habrás dado cuenta de que al no ponerte tú como el centro de todo y no esperar tu turno para hablar, sino realmente escuchar a los demás y utilizar esta capacidad que tenemos para sentir genuinamente lo que los demás podrían llegar a sentir en una situación similar, aunque nunca te haya pasado, vas a conectar más con otros y vas a darte cuenta de que todos estamos en el mismo barco realmente, de que nos llueve a todos igual, a justos, a injustos, a bonitos, a feos, a buenos, a malos, a ricos, a pobres, a todos nos llueve parejo. Que tengamos herramientas diferentes, imperfectas, o que no tengamos herramientas de plano para lidiar con esto, a eso es diferente. Pero a todos nos pasan cosas así. Entonces seamos conscientes de esto. Y para cerrar, recuerda que tu dolor importa, sí, pero no es el único. Cuando dejas de verlo como el centro del mundo, no lo estás invalidando, lo colocas en perspectiva. Y entonces descubres algo más grande, la conexión real con quienes también cargan lo suyo. Y esto va a hacer que sientas un enorme alivio. Vamos a poner un reto esta semana. Y este reto va a ser conversacional. En tu próxima conversación, si antes solías esperar este turno para hablar y hablar de tu dolor, hablar de tu situación, pregúntale a la otra persona, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado en tu vida, no? Y si sabes que hay una situación terrible o una situación que no le gusta a la persona o que le causa dolor, pregúntale, ¿cómo estás tú? Y ojo, si la otra persona se victimiza, está bien, pero solo escucha, trata de ser empático o empática y pregúntate, ¿quiero que me vean como víctima o quiero compartir el viaje con otros? Esa es la verdadera fuerza, eso es lo que te va a hacer sentir bien. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona cargando un barril que pesa 50 kilos a tener a 3, 4, 5 y que todos lo estemos cargando juntos, ¿no? Esto es una analogía que puede parecer chusca, pero piénsalo, así es muchas veces. No eres la única persona a la que le ha pasado cosas terribles. A todos nos está lloviendo parejo, como te dije, y esto se siente bien. Este aspecto de pensar que no estamos solos, que todos estamos pasando por cosas que nos causan este dolor también, y que todos tenemos derecho a hablar de esto, a compartir este foco con los demás. Y esto, como decía, fortalece los vínculos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo sé que no es fácil escuchar un podcast tan disruptivo y que puede llegar a ser confuso a veces, ¿no? Con tantos conceptos que estamos introduciendo, pero si estás aquí te felicito porque esto quiere decir que estás comprometido o comprometida con tu desarrollo personal. Y eso es lo que necesitamos en el mundo. Necesitamos más personas que se encarguen de darle la vuelta al asunto, que dejen de victimizarse y le echen cara a esos demonios, peleen y ganen, y ahora sí estén listos para aportar todo lo que tienen que aportar en el mundo, que no es poco, que cada una de las personas que estamos aquí tenemos este valor, esta valía de poder aportar algo
algo excepcional. Pero eso solo pasa cuando dejamos de permitir que el pasado nos defina y empezamos a definir nuestro presente. Que tengas bonita tarde, noche, día, donde quiera que estés, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.